Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa. Mi nombre es Angie Camacho y durante estos 30 minutos estaremos hablando acerca de la decisión tomada por el presidente Gustavo Petro en las últimas horas, donde dice, y puntualmente abro comillas, se cierra un proceso de paz con sangre, con referencia a la negociación que ya completa 2 años con el Gobierno Nacional y el ELN, y el posterior comunicado de la delegación del Gobierno Nacional en la mesa de negociaciones, donde por el contrario habla de la suspensión de los diálogos. Todo esto en un clima de tensión, de alguna manera particularmente en el departamento de Arauca, tras esa escalada terrorista de las últimas horas, donde el ELN, a través de varios cilindros bombas, atacó una base militar, dejando como saldo 29 militares heridos y 2 más que infortunadamente perdieron la vida. Para arrancar con este análisis, tratar de leer un poco esta posición del presidente Gustavo Petro, de la delegación del Gobierno Nacional, pero sobre todo qué va a pasar en adelante. Saludamos a nuestros invitados esta noche. La primera de ellas, Alejandra Villamizar, periodista, analista política y exnegociadora precisamente en el proceso del ELN para el año 2016-2017. Alejandra, buenas noches y gracias por aceptar este contacto. Hola Angie, muy buenas noches para ustedes, para la audiencia y por supuesto para quien nos acompaña hoy en el programa. Y también integramos a este contacto a León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación. León, buenas noches y gracias por también aceptar esta invitación. Muy buenas noches, Angie. Un saludo muy especial para María Alejandra. Gracias. Bueno, yo quiero que arranquemos esto haciendo un poco de contexto en la decisión que se toma el día de ayer, y es el rompimiento, así se leyó en primera instancia, de esta mesa de diálogo que, como les digo, completa ya 2 años, pero durante estos 5 meses ha estado completamente paralizada, esto por cuenta, digamos, como alguna de las razones o las motivaciones, un diálogo paralelo del gobierno, la delegación del gobierno, particularmente de Oti Patiño, con un frente en el departamento de Nariño, pero también tras una serie de hechos que ya antecedían y tiene que ver con ataques a varios oleoductos, a estaciones de policía, algunos militares que días atrás habían perdido la vida en el departamento de Arauca, y hoy se toma esta decisión. En las últimas horas decía el presidente Gustavo Petro, y aquí nuevamente abro comillas, una acción que prácticamente cierra el proceso de paz con sangre, y hasta ese momento la lectura que hacíamos era que de alguna manera este proceso terminaba o llegaba a su fin, pero hace algunas horas la delegación del Gobierno Nacional en la mesa, a través de un comunicado, después de rechazar los hechos y acompañar a las víctimas, y aquí también quiero ser exactamente textual, dice: durante esta mesa el gobierno ha hecho llegar al ELN múltiples propuestas. Hoy el proceso de diálogo queda suspendido. Su viabilidad está severamente lesionada y su continuidad solo puede ser recuperada con una manifestación inequívoca de voluntad de paz del ELN. Y aquí quiero arrancar con usted, María Alejandra, preguntando, ¿qué lectura hace usted de este comunicado? Es un gobierno más en el que el proceso del ELN, con el ELN, queda suspendido. Esa palabra se ha utilizado casi que desde 1998, que tenga yo memoria de estos procesos y de estar haciendo ese seguimiento y descubrimiento. Siempre queda suspendido durante un gobierno para pasar al siguiente. En este caso se está dando a los 2 años de gobierno. Sin embargo, hay un hecho que es también recurrente, que es un hecho de la confrontación armada. Es decir, el ELN acude en algún momento uno de sus frentes, como en este caso el de Arauca, que en el último congreso del ELN tomó la decisión de dejar como comandante militar al famoso comandante Pablito, que está en esa zona del país, al frente de los temas militares y ya en propiedad. Se había hablado mucho de esta posibilidad siempre que se hablaba de Arauca, de que Pablito, alias Pablito, estuviera siempre como en disidencia con la mesa. Pero ese congreso del ELN marca una buena parte de la línea de lo que puede estar sucediendo al interior de ese grupo guerrillero, y hay documentos que pueden dar fe, digamos, de la insistencia que hace el ELN de mantenerse en las armas.
de mantener la lucha armada. Ese es el principal escollo que tiene un proceso con el ELN y que ha tenido durante todos los gobiernos en los que ha pasado exactamente lo mismo. Se avanza en una mesa, se mantiene una mesa, la mesa es de por sí ese escenario político que le da viabilidad y que le da vigencia a esa organización armada que tiene ya más de 60 años, pero luego en el momento de abordar una agenda y de llegar al punto definitivo que tiene que ver con las víctimas, con el secuestro y en este caso, por supuesto, con el fondo de la dejación de las armas y con las acciones armadas como la que tenemos que lamentar y que hemos visto con tristeza otra vez en Arauca, pues vuelve entonces a quedar en tablas este escenario político con el ELN. Podría uno decir, pero dejémoslo para más adelante, que hay un telón aún más de fondo que es lo que está pasando en Venezuela. León Valencia, quiero también hacerle la misma pregunta a usted. Ayer hablábamos, hace menos de 24 horas hablábamos del cierre de un proceso de paz, hoy estamos hablando de diálogos suspendidos. ¿Realmente cuál es la lectura que usted hace de esto? ¿Termina el proceso o estamos hablando de un tiempo que da el gobierno nacional, que podría depender incluso de un cese unilateral de esa guerrilla? ¿Cómo lee usted este comunicado? Pues nadie quiere pararse de una mesa, nadie quiere ser el que rompió las negociaciones abiertamente. Siempre hay esa idea de que el gobierno nacional y especialmente el presidente Petro, que hizo de la paz el tema central en su inicio de gobierno, ese fue el discurso central en el momento del triunfo y en el momento de la posesión, pues no quiere tampoco decir que es el que rompe la negociación, entonces utiliza la palabra suspendido. Tampoco el ELN ha dicho en algún momento que rompe las negociaciones, entonces estamos en esa realidad que ninguno quiere hablar de eso, de romper y de pararse de la mesa definitivamente. Ahora, lo que vimos ayer y hoy también, después de la acción nefasta del ELN, fue que hay un clamor regional, los gobernadores, la sociedad civil, las fuerzas políticas de las regiones están en la idea de que es necesario continuar en los diálogos. En Bogotá y en el plano nacional, pues no hay tanta necesidad de esos diálogos. Ya la guerrilla del ELN no es una guerrilla que diga tomarse el poder central, no es su objetivo, pues tampoco está en capacidad de amenazar el poder central del gobierno, pero tampoco es su objetivo, dice que está en una labor de resistencia, de manera que nacionalmente puede no haber una urgencia, una necesidad muy grande de mantener conversaciones, pero en el plano regional sí, todas las declaraciones que yo vi hoy es llamando al ELN y al gobierno a retomar las conversaciones, pero sin duda alguna el ELN sí tiene que pensar la situación, tiene que realmente definirse si va hacia un acuerdo de paz o si sigue en una labor exploratoria de las conversaciones y si mantiene esta actitud. Y es que una paz, Angie, de verdad una paz, y yo que fui parte de negociaciones de paz, una paz depende en 80% de una guerrilla, no depende del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque es la guerrilla la que toma la decisión de ir o no ir a la paz. Y de meterse en la vida civil. Ya no conquistó por la vía de las armas lo que eran los propósitos iniciales con que se fundó, hacer una revolución, transformar las estructuras de fondo del Estado. Ya no hizo eso por la vía armada porque no alcanzó a hacer eso con su fuerza armada y con su triunfo militar. Y entonces tiene que definir si va haciendo acuerdos parciales sobre sus reivindicaciones, pero si piensa que puede hacer también las transformaciones profundas del país con una negociación sin haber ganado la guerra, pues es una cosa que de verdad es absurda, porque eso no va a ocurrir. Y ahora que hay un gobierno de izquierda, pues este gobierno de izquierdas, imagínese, Petro está en el poder, Petro tiene una idea de reformas enorme, es un gobierno reformista a profundidad, sin embargo tampoco está en capacidad de hacer esas reformas porque es que la política no es lo que uno quiere, sino lo que puede, y lo que puede es correlación de fuerzas, y en la correlación de fuerzas, pues Petro tiene el Ejecutivo, ganó las elecciones,
pero bueno, hay muchos poderes en Colombia de todo tipo, poderes desde la democracia, que son el Congreso, poderes de la democracia, que son las Cortes, poderes desde la institucionalidad, que son las fuerzas militares, pero también poderes reales como los empresarios, poderes reales como los gobiernos regionales y poderes reales como la sociedad. Y ahí, en ese mar de poderes, pues la gente disputa esas reformas y es con la voluntad del pueblo, con las mayorías, con la acumulación de fuerza que se pueden lograr esas reformas. Entonces, uno le pide siempre un realismo al ELN para decir, oiga, se van a meter en la paz sabiendo que no van a conquistar todo lo que quieren vía negociación, que es una transacción que conquistarán parte importante, que pondrán al país a pensar y que le ayudarán mucho a las reformas a Petro se hace en la paz. Pero eso lo tienen que pensar ya, porque si siguen así, pues eso se va a romper del todo, eso no aguanta mucho tiempo. El gobierno ha hecho un gesto de suspender las negociaciones en vez de decir rompemos las negociaciones. Me imagino que eso hoy, Angie, debió ser un juego muy grande de discusiones porque, bueno, el esfuerzo de Iván Cepeda, el esfuerzo de Vera Grave por mantener esa negociación ha sido muy grande. Yo les mando un abrazo solidario porque son una gente que ha tenido una paciencia enorme con la guerrilla y también al interior del gobierno. Es que eso no es fácil, mantener una negociación y mantener una mesa. Yo el esfuerzo de esos dos personajes y toda la mesa de negociación del gobierno con el gobierno, con el ELN, y siempre siento como una especie de solidaridad con ellos por todo lo que hacen para mantener esa mesa a pesar de los avatares y de las dificultades. Y precisamente, León, como usted lo menciona, sí fueron horas decisivas porque luego de la visita más temprano del presidente al hospital militar a visitar los militares heridos, el mandatario sostuvo una serie de contactos, tanto nacionales como internacionales. Internacionales, justamente hablando con representantes de los países garantes, sostuvo comunicación con representantes de Venezuela, de Cuba, México, pero un poco preguntando sobre cómo se ve la negociación desde afuera, un poco cuál es la opinión de estos países que han apoyado durante 2 años este proceso, digamos, en el marco de la paz total. Comunicaciones internas, reunido con Noti Patiño, con Vera Grave, Iván Cepeda, y un poco la pregunta que quiero hacer, porque evidentemente la delegación ha intentado que el diálogo no termine, se suspenda y tras un gesto de buena voluntad de la guerrilla del ELN. ¿Cómo lograr que una negociación que muchos califican que está herida de muerte pueda recuperar el camino, recuperar la confianza? Hoy hablamos sin duda de la negociación más importante para el gobierno nacional. ¿Cómo recuperar la confianza? ¿Eso es posible? ¿Eso es viable a 2 años de terminar el gobierno del presidente Gustavo Petro? María Alejandra. Que por el momento el proceso va a quedar suspendido. Yo creo que la suspensión no es corta, ya usted lo mencionaba, la mesa lleva paralizada unos meses y básicamente es porque se hace fácil imaginar que este ataque va a simbolizar lo que en otros procesos ha sido, en el caso, por ejemplo, de la suspensión que había en el gobierno Duque y que echó abajo cualquier posibilidad de mesa con el ELN, que fue el ataque en la escuela de policía, General Santander. Estos hechos dejan una huella muy profunda, pero sobre todo, ¿para qué continuar con el proceso en una agenda que es bastante compleja de concretar cuando el ELN tiene otro propósito? Es que la discusión, y yo entiendo, por supuesto, y soy partidaria de las mesas de negociación en cualquier caso para poder e intentar solucionar un conflicto como este, pero el ELN tiene una complejidad muy grande para definirse en la dejación de las armas y en ir en el camino a la dejación de las armas. Por supuesto que la paz no es solamente la dejación de las armas, pero es que ya hay tiempo de madurez en un conflicto armado que ha cambiado y que se ha transformado, en una comunidad internacional que ha acompañado a Colombia, por supuesto, con los países garantes, con Naciones Unidas, con una misión de verificación que ha ampliado su mandato para acompañar este proceso con el ELN. Toda la voluntad de los gobiernos siempre se lanza allí porque de alguna manera se ha esperado que brille en algún momento la luz con este proceso del ELN y se consolide la posibilidad de una verdadera paz. Pero el ELN está en otra cosa.
Es que la dificultad de esto es que mantener la mesa por mantener la mesa solo le sirve al ELN. El Estado colombiano y el gobierno del presidente Gustavo Petro, además, que había pensado que iba a tener unas coincidencias en cuanto al desarrollo regional, en cuanto a los temas humanitarios, ha encontrado un ELN que está pensando en postergar su lucha armada de alguna manera, por ejemplo, con la retaguardia de lo de Venezuela. Eso hay que decirlo con todas las letras. El ELN está en otra cosa. Y al estar en otra cosa, para pensar en las fronteras y para pensar en una lucha guerrillera insurgente que espere solamente la caída del capitalismo, como lo han dicho ellos ahora, porque ya viene en decadencia, un proceso de largo aliento, que lo están diciendo desde hace 40 años, pues si hoy día no hay madurez suficiente desde la política, desde la gente que quiere que sea considerado político el ELN, pues es muy difícil avanzar en una negociación, en una mesa que es en esencia hacer política y encontrar los caminos de entendimiento para llegar a una paz de consolidación en los territorios. Lo que vemos hoy en los territorios está muy lejos de consolidar una voluntad de paz por parte del ELN. No va a haber un gesto. ¿Qué es el gesto que pueden hacer después de lo que hicieron en Arauca? ¿Cuál es el gesto? Salir a decir, el ELN ha sido experto siempre en decir, después de esto, primero es una operación armada, segundo fue una operación legítima, tercero no sé qué. Ellos siempre lo dicen, lo están diciendo ellos, no lo estoy diciendo yo. Seguramente que lo van a justificar dentro de la confrontación armada que sostiene con el Estado colombiano. Pero de alguna manera los tiempos para esos ataques, los tiempos para continuar en este debate de lenguaje, si se quiere, propio de una negociación política, se están agotando, se agotaron de alguna manera cuando se hizo el acuerdo de paz con las FARC. El acuerdo de paz con las FARC era un gran acuerdo y debió haber sido, y en eso se equivocó el presidente Juan Manuel Santos y su equipo de gobierno. Yo hice parte de ese gobierno y se equivocó porque ha debido incluir desde el minuto 1 al ELN en esos esfuerzos de paz. La estrategia fue diferente y se pensaba que teníamos que avanzar con FARC y no avanzar con el ELN, y el ELN se quedó rezagado. También porque era es una agenda totalmente diferente. Es una agenda difícil de asir, de entender, de negociar. Aquí no estamos esperando unas curules para el ELN, una participación política. No estamos esperando la transformación en un partido político. Estamos esperando que el ELN considere suficiente las transformaciones regionales por parte del Estado para que la gente viva en unas determinadas condiciones. Entonces son asuntos que se han empezado a volver muy complejos dentro de una retórica, además de lenguaje muy difícil, que mantiene vivo la comandancia del ELN y que a todas luces es más complicado para un gobierno de izquierda que está planteando hacer esas reformas, pero que no puede permitir que esas reformas sean presionadas a punta de armas y a punta de fusiles y a punta de bombas. Entonces estamos en un punto que a mí me parece que va a ser muy complicado, pero también hay que decirlo con toda la salvedad, los procesos de paz se reconstruyen. Y muchas veces es posible que haya caminos de reconstrucción de una mesa. El propósito sería clave entender es para qué, en qué términos y en qué tiempos. La sociedad colombiana siempre pide tiempo, la paz no tiene tiempos, pero en casos de esta presión y de esta especie de chantaje permanente del ELN, que es absolutamente reiterativo lo que hace, pues me parece que al presidente Petro no le va a quedar mucho aire para sostenerlo. León, ¿es posible retomar el camino de la negociación a 2 años del gobierno con una opinión pública en contra, con un proceso desgastado, con una persona como alias Antonio García, comandante, que todo el tiempo arremete contra el proceso de paz? Todo depende del ELN. El 80% de eso depende del ELN, el 20% del gobierno. Si el ELN dice, bueno, volvamos a retomar un cese bilateral de hostilidades, vamos con ese cese, cumplámoslo, y empieza de nuevo un proceso de desescalamiento de la confrontación, pues tiene algunas posibilidades eso. Tiene que meterse en ese camino y tiene que el ELN acepte, pues, que es una cosa muy difícil, que no va a salir toda su agenda, que su agenda, pues, va a salir parte seguramente algo de su agenda en una negociación en la que hay voluntad también del gobierno de hacer reformas y los cambios. Pero eso tiene que ver con una decisión del ELN. Uno llega a una mesa de negociación casi con la decisión tomada de ir a la paz. Las FARC llegaron se demoraron 6 años, pero las FARC llegaron a Cuba a empezar la negociación con la decisión de hacerlo. Yo lo supe porque yo conversé con la gente de las FARC en La Habana y dijo, ¿qué fue lo que los llevó a decidir esta negociación? Digo, que ya no íbamos a ganar la guerra,
Nosotros, cuando empezó la ofensiva contra nosotros por la vía aérea y empezaron a tener una capacidad aérea para acabar con unidades grandes nuestras, unidades de ejército, y nosotros vimos que la guerra ya no la podíamos ganar, nos vinimos acá. Nosotros fuimos a buscar con Chávez misiles tierra-aire para contener la ventaja aérea del gobierno y de las fuerzas militares, y no lo encontramos en ninguna parte del mundo, armas para enfrentar la ofensiva aérea, y ya vimos que estábamos en una desventaja enorme. Entonces nos metimos a negociar porque sabíamos que ya no teníamos posibilidades de triunfo. Entonces el ELN, pues creo que pues, entiende que no tiene posibilidades de triunfo, tanto que ha planteado que su idea es la resistencia. ¿Y qué es la resistencia? Pues la resistencia en las regiones es una disputa con otros grupos armados que también disputan el territorio, es una disputa dura contra la población civil, es una captura de rentas, es un control territorial que no tiene ningún propósito futuro político, porque el propósito político es la toma del poder, y si ya no está la toma del poder en la agenda, entonces lo que hay, lo único que podría salvar al ELN es una negociación. ¿Salvarlo de qué? De seguir sacrificando jóvenes. ¿Salvarlo de qué? De terminar como una banda más ligada a la disputa por rentas, de terminar de que toda esta gente que le ha dado la vida a una causa, pues termine más que todo disolviéndose como grupo y cada uno echando por su lado. Cuando empieza esta situación, se empieza a dividir, ya se salió un pequeño grupo en Nariño, y bueno, seguramente habrá muchas contradicciones, y el ELN debía llegar unido a buscar la vida civil y aportarle a los cambios del país desde la sociedad, desde la vida civil, y eso es lo que planteamos. Pero la carga de la prueba, el balón está en manos del ELN, porque es muy difícil poner en manos del gobierno. ¿Qué hace el gobierno? Entonces, ¿qué dice? Bueno, aceptamos toda su agenda. Pues eso no lo puede hacer, porque no tiene ninguna posibilidad Petro de cumplir con la agenda del ELN. Si su propia agenda, la agenda de Petro reformista, no es posible sacarla en el Congreso, porque no tiene mayoría en el Congreso, ¿cómo va a hacer para sacar la agenda del ELN? Eso no es posible. Entonces, pues ese es el realismo para cualquier guerrilla. Nosotros estuvimos en parte del ELN cuando vimos que surgió la Constitución del 91, pues nos vinimos a buscar desde la vía democrática, digamos, la salida para el país. Y claro, algunos se metieron en política, hicieron política, han sido exitosos en política. Compañeros que salieron conmigo han sido muy exitosos en política. Otros nos dedicamos a la labor académica o a la analítica o a escribir sobre la vida colombiana o a escribir ficción también, como yo lo hago. Pero esas son decisiones personales, porque este país ya no va a hacer una revolución armada. Este país no está para una revolución armada. Este país está para cambios democráticos. Ya este país dio la vuelta hacia la alternación política, y lo que tenemos que fortalecer es la alternación política, fortalecer las ideas alternas a lo que era un dominio exclusivo de unas élites políticas. Pues eso cambió y hay que fortalecer eso, y eso es lo que toca decidir al ELN, pero eso no lo ha decidido todavía el ELN. Yo tenía muchas esperanzas de que en el Congreso ganara la posición que está por una negociación y por firmar un acuerdo de paz. Yo no sé cómo quedó esa correlación de fuerzas, pero veo que no es claro que ganó esa corriente, que esa corriente debe tener mucha fuerza en el ELN, porque la gente, hay mucha gente sensata que dice, bueno, ya no ganamos esta guerra, vamos a negociar la paz. Y un poco en sintonía, León, de lo que usted dice, de esas fuerzas que se miden, digamos que en la mesa, porque una posición es la que tienen los negociadores, otra Antonio García, etcétera. Para quienes conocen de temas de paz se preguntan, pues evidentemente no es nuevo que esta negociación se congele con este gobierno. Entonces, si uno echa el cassette para atrás, se da cuenta que ha pasado por lo menos en los 5 gobiernos anteriores. En 1992 con César Gaviria, con los diálogos de Tlaxcala, posteriormente ocurrió en Maguncia, en Alemania, con Ernesto Samper, con Andrés Pastrana, posteriormente con Álvaro Uribe, también ocurre, María Alejandra, usted lo conoce bien, con el expresidente Santos tras un atentado en Barranquilla. Recientemente, y el último, cuando se congela y se levanta la mesa definitivamente en el gobierno de Iván Duque tras el atentado en la escuela militar. ¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN, María Alejandra?
por los propósitos que tiene el ELN como insurgencia armada desde su creación histórica, que ha ido transformando en una forma de entender su permanencia en las regiones, por un lado, por la convicción, que hay que decirlo así, que les ha asistido en una especie de, digamos, de existencia dentro de esas comunidades y dentro del país como parte esencial, digamos, de la nación, ¿no? El ELN no se ve ajeno, por supuesto, a las luchas que emprendieron en los años 60. Ven que la justicia social todavía está lejos, argumentan que todavía hay una extracción de recursos naturales por parte de multinacionales, el ELN 70s, 80s, el ELN que volaba oleoductos, que volaba torres eléctricas. El ELN ha ido, o sea, el país ha ido cambiando porque el mundo ha ido cambiando y el ELN en algunas cosas no ha cambiado, pero sí ha diversificado la manera de existir. Y esa diversificación se ha transformado también en grandes divisiones al interior de la manera en la que deben persistir en su lucha armada. Por un lado, porque han entrado en economías ilícitas de diferentes sectores, es decir, están en la minería con toda, tienen platino, oro, están en lugares estratégicos donde están, por supuesto, también el tema de los hidrocarburos, pero en la frontera, yo insisto en esto de Venezuela porque hoy es fundamental entender la contradicción que tiene el ELN de estar en una mesa de paz en Colombia, pero pensando ser la retaguardia de una revolución. Ellos todavía creen que si Donald Trump, por ejemplo, llega a su segundo mandato, como pasó con el primer mandato, hay que estar preparados para atender a la revolución venezolana, es decir, para ayudarle a la revolución bolivariana. Ya no están pensando en una paz exclusivamente colombiana, sino en la transformación, digamos, de un vecindario latinoamericano. Es decir, se ha ido volviendo muy complejo esto de ser ELN. Me imagino que para la discusión interna, lo más lejos que aparentemente está es consolidar un proceso de paz. La agenda, entonces, para poder intentar responder esa pregunta que es muy compleja, es participación de la sociedad civil en la decisión de lo que se necesita. Entonces, se avanzan en procesos de participación que parecen que nunca son suficientes. Se avanza en la conformación de grupos que en este gobierno se han dado ya muy concretos, incluso de trabajos sociales con guerrilleros que estaban en la cárcel o que estaban en armas y que estaban trabajando para avanzar en algunos cambios sociales en las comunidades, en algunas obras en las comunidades para que le dieran garantía de cumplimiento al Estado, para que mostrado, digamos, el estado de desconfianza que existe frente a la palabra de un Estado ante un acuerdo de paz, iban ganando terreno, iban ganando confianza. Pero son procesos no solamente largos y que serían muy complejos, sino que tampoco son suficientes ni les serán suficientes. Yo creo que se han metido ellos en un problema tan dialéctico también y tan conceptual que en últimas están atrapados en la guerra y no logran soltar los amarres de la guerra. ¿Está pensando Antonio García de verdad, en que hay que esperar la decadencia del capitalismo que ya viene, que ya se acerca para dejar las armas? Es decir, ese es el discurso del documento del Congreso, donde ratifican además que sí quieren el acuerdo de paz, pero que no hay garantías de participación y que no se cumplen con las expectativas de desarrollo regional, cuando además están ellos entendiendo que las comunidades no quieren ser sus intermediarias, las comunidades no están al servicio del ELN. 1000 veces les han dicho a las comunidades, saben que no negocien por nosotros, no hablen por nosotros. Entonces ese modelo de negociación es muy difícil porque no es el Estado diciendo podemos abrir el espacio democrático para que participen en política. El ELN no va a dejar toda la infraestructura que hoy día tiene por unas curules en el Congreso ni por convertirse en un partido político, que es en últimas una esencia muy importante para encontrar un proceso, digamos, continuo o la fase que continúa una lucha armada. Después de no llegar al poder, como lo dice León, entonces, ¿qué viene? Compartir entonces el país. ¿Hay que hacerle un país distinto al ELN?
O sea, tenemos que refundar Colombia para que el ELN se digne a pensar todavía en dejar sus armas. Es muy complejo y sinceramente, cuando hemos estado tantas personas, y obviamente el León que estuvo dentro de la organización, ni modo de decir pues que uno tiene más conocimiento, pero que sí lleva mucho tiempo escudriñando las posibilidades y las razones. Hoy día cada vez están más escondidas esas razones. Es muy difícil de entender que el ELN permanezca en las armas y que no dé un paso adelante hacia una posibilidad certera de cerrar un acuerdo. Es que lo que plantea el ELN no es posible de cerrar. Es un proceso permanente, es un proceso de transformación eterno. Y ese proceso de transformación eterno, pues no hay gobierno que lo resista. Pero ahí llevan, siempre hay una mesa, siempre hay un gobierno, con Uribe, que decían de alguna manera que sería la confrontación más, ideológicamente hablando, más fuerte. Estuvieron casi 6 años, hicieron un acuerdo que se llamó el Acuerdo Especial, que fue un acuerdo muy adelantado, para luego dejarlo suspendido porque no podían llegar hasta el final. Entonces un gobierno tiene que tomar una decisión y yo me imagino que el gobierno tomará la decisión seguramente de mantenerlo o no mantenerlo. Está de por medio los países amigos, la comunidad internacional tratando de decir sí, hay que procurar la paz. Colombia hoy es, ante la comunidad internacional, y con esto termino, un ejemplo de construcción de paz, así no nos lo creamos nosotros mismos. En Naciones Unidas mantienen un mandato de la Comisión de Verificación porque Colombia se está construyendo la paz a partir de la implementación del acuerdo con FARC. Y por supuesto entonces tiene coherencia frente a la comunidad internacional que haya unas mesas de negociación para los grupos que todavía están en las armas. Pero esa coherencia tiene que tener realmente un asidero en la realidad y hoy día el ELN no lo tiene. Se pide que le hagan un reconocimiento político, pero se comporta como un grupo delincuencial cualquiera. Y esto seguramente les va a parecer una torpeza y una ingenuidad y una estupidez, pero la verdad es que cada vez es más difícil de sostener una posibilidad frente a una negociación política con un grupo armado que simplemente no quiere, ni entiende, ni ve un futuro en la paz. Si usted no ve un futuro en la paz, entonces se queda en la guerra y se muere en la guerra, como se han muerto tantos jóvenes y tantas generaciones en 60 años de existencia de este grupo guerrillero. A nuestros invitados, María Alejandra, León Valencia, muchísimas gracias por ayudarnos a entender este momento, digamos, tan difícil para el país en la medida de lo que se viene, sobre todo en las regiones, en las comunidades y la población civil, que es la que finalmente queda en medio del conflicto. Gracias por ayudarnos a entender esta noche. Mucho gusto. Un saludo, León. Adiós, Angie. Gracias. Gracias. Y a ustedes televidentes, muchas gracias por acompañarnos. Muchas preguntas quedan en el tintero. No aprendió el gobierno el ELN a leer este momento histórico, quizás la última oportunidad, si se quiere, en el marco de una negociación con un gobierno de izquierda. ¿Qué va a pasar particularmente en las regiones? ¿Cuál es la posición que de alguna manera van a tomar los que acompañan este proceso, los países garantes, la Iglesia Católica, las organizaciones sociales, pero ante todo la comunidad en los territorios, que es la que está viviendo en medio de esta guerra? Pues muchas preguntas que esperamos puedan ser resueltas en el transcurso de esta semana, de los días, y estaremos muy atentos. Gracias por acompañarnos una vez más en una edición de Sala de Prensa. Muy buenas noches.